Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos. Y bueno, nosotros mientras estamos en medio de acontecimientos pues importantes, ¿verdad? De transición en nuestro país, bueno, pues vamos a seguir haciendo nuestros análisis históricos, ¿verdad? Porque pues tenemos que desmenuzar toda la historia, ¿no? Bueno, ¿qué significa la Toltecayot? Significa, según el primer diccionario de la lengua náhuatl, que bueno, obviamente lo redactó un sacerdote, un padre, llamado Padre Molina, en el siglo XVI. Ahí le ponen significado arte para vivir, arte para vivir. Pero bueno, no está muy lejos de la realidad, ¿verdad? Dice, vamos a ver el punto número 1 de este tema, que empieza así. Desde 1519 hemos sido descubiertos, estudiados y explicados por otros, ¿no? Aprendimos su lengua y olvidamos las nuestras. Aprendimos su historia y quedamos amnésicos. Aprendimos sus conocimientos y olvidamos los nuestros. Aprendimos su religión y nos convertimos en fanáticos de algo que no hemos llegado a entender cabalmente y de lo cual estamos excluidos física y espiritualmente. Aprendimos a crear el conocimiento con sus métodos y olvidamos los nuestros. Vivimos en un mundo que es ajeno para nosotros. Hicimos nuestra su visión y descripción del mundo y de la vida. Nos quedamos vacíos, sin raíz y sin sustento. Nos convertimos en un eco que se pierde en el tiempo, en sombras que fluyen asustadas en un inmenso llano desolado de tinieblas. Perdimos el ancestral rostro propio y corazón verdadero. Hemos quedado prisioneros por 300 años en el calabozo de la colonización hispánica y los últimos 200 años en la mazmorra del neocolonialismo o neoliberalismo criollo, atrapados, maniatados y amordazados en el laberinto de la soledad. Incapaces, impotentes, permanentemente vencidos, subdesarrollados, subalternos. En el conocimiento profundo y descolonizado del pasado está el futuro de la matria, una matria justa, generosa y responsable con sus hijos. Necesitamos recuperar nuestro ancestral camino, abrir nuestros propios horizontes, crear un futuro propio nuestro, dejar de ser copias mal hechas y tardías. Requerimos volver a ser originales sin perder lo que hemos hecho nuestro del otro. O sea, necesitamos, y para eso ya saben que dicen que el mexicano se pinta solo para las ocurrencias, para la originalidad y todo, ¿no? Entonces necesitamos volver a ser originales, adaptando lo que hemos aprendido también, ¿no? O sea, lo que hemos hecho propio, ¿no? Tenemos que dejar de percibir el mundo y entender la vida con las categorías del carcelero. El verdadero cambio no es crear una nueva episteme, o sea, lo que vimos el sábado, a través de violencia, destruir el Estado y destruir todo lo que existe y así, ¿no? Toda una anarquía, ¿no? Toda una violencia, una revolución, que es lo que pues nos muestran las dos tanto la ultraderecha como la ultraizquierda, que estuvimos en medio de las dos el sábado, amigos. El verdadero cambio no es crear una nueva episteme, o sea, una destrucción, porque se estaría haciendo más de lo mismo para salir de la modernidad. El camino no es la transmodernidad, ni mucho menos la posmodernidad, porque en estos tres casos de la modernidad, posmodernidad y transmodernidad, se está construyendo una visión del mundo, dándole significado a través de las ideas, las cuales pueden ser propias o ajenas. Las propias son las que hemos heredado
por la misma experiencia humana endógena, es decir, la sabiduría que se encuentra en las tradiciones y costumbres de los pueblos y que se han creado como producto de las acciones y sentimientos para mantener la vida, pero por la colonización se han quedado en un confuso y sintético folclore. En efecto, la ciencia social contemporánea no ha encontrado aún la forma de incorporar el conocimiento subalterno a los procesos de producción de conocimiento. Sin esto no puede haber descolonización alguna del conocimiento ni utopía social más allá del occidentalismo. El giro de Colonial, reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Santiago Castro Gómez y Ramón Grossfogel. Esto fue una porción tomada de ese libro, ¿no? Dice, las ideas ajenas son producidas por un grupo de personas, corporaciones, linajes y tradiciones cerradas, estructuradas por élites de pensamiento, o sea, los intelectuales orgánicos. Estas pueden ser económicas, religiosas, políticas, académicas o bélicas, que en general buscan el dominio y la preponderancia sobre los demás. Gracias a la tecnología en los últimos decenios, una idea o un conjunto de ideas repetidas incansablemente por todos los medios pueden directa o indirectamente crear percepciones homogéneas del mundo y la vida a nivel global. No, pues es lo que hacen los medios, ¿no? De eso se encargan los medios. Y como trabajan para esas élites, pues es la manera. No se trata de crear una nueva episteme, o sea, un nuevo holocausto, por decirlo así. Justamente, ni destruir, aunque es un epistemicidio, es destruir ideologías, tradiciones, costumbres, lo que hicieron los españoles, ¿no? O sea, los invasores, también incluso los norteamericanos. Dice, no se trata de crear una nueva episteme, justamente el camino es lo contrario. Dejar de construir la visión y la descripción del mundo y de la vida a través de un conjunto de ideas concebidas por un grupo de pensadores iluminados. No se trata de negar la visión racional del mundo a través del logos, porque es él quien construye la realidad a partir de las ideas. El logos es palabra griega, ¿no? Pero bueno, de razonamientos, así como el eurocentrismo creó el concepto de que lo particular europeo es lo universal. Exactamente, el eurocentrismo hizo creer al mundo que la forma de ver las cosas de manera europea era la forma universal, única y válida con la que todo se tiene que ver. De la misma manera, el eurocentrismo afirma que el conocimiento solo se puede crear a través de la razón. Sin embargo, existen otras formas de conocimiento de los seres vivos, incluido el ser humano, que no es necesariamente el razonamiento occidental. Es decir, existe una pluriversalidad de medios para acceder al conocimiento y por ende percibir el mundo y la vida de manera diversa. La racionalidad no es el único camino al conocimiento. Existen muchos seres vivos que adquieren conocimiento y no tienen cerebro, y otros que lo tienen no lo usan, como el ser humano. Múltiples y diversas racionalidades o epistemes, porque al tratar de hacerlo solo estamos reduciendo y limitando las capacidades humanas y excluyendo diversos pluriversos posibles. Se trata, en cambio, de dejar abrir las posibilidades humanas de la percepción y el conocimiento de otras formas posibles de vida y otros mundos en el mismo tiempo y en el mismo espacio en el que vivimos. Los seres humanos somos infinitamente más complicados y con mayores posibilidades de lo que supone el pensamiento occidental. Se debe ser más humilde con el logos y dejar de creer que la realidad y el conocimiento solo se puede percibir a través del pienso, luego existo. Dejar de creer que nuestra superioridad sobre los demás seres
Es una buena reflexión, ¿no creen? Seres vivos radica en la capacidad de pensar que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entregándonos el mundo solo para reproducirnos y medrar. No existe un único universo que rige para todos, sino que existe un pluriverso con muchos universos. El pluriverso es mucho más que esa estrecha concepción antropocéntrica eurocentrista de que el hombre blanco a partir de Europa es el centro de todo lo concebible. ¿Se fijan? O sea, incluso hasta la fecha, o sea, todavía la gente todavía cree que, o sea, ve un güerito, una güerita, o sea, le tienden alfombra roja, ¿no? O sea, es todavía esa idea. El logos es como una esfera reflejante de acero inoxidable que construimos con nuestros pensamientos y por tal es un reflejo de nosotros mismos. Esta sólida y blindada esfera nos contiene y nos explica y a donde quiera que observamos vemos el reflejo de nuestras ideas y a esos reflejos de nosotros mismos les llamamos el mundo y la realidad. Esta realidad será creada por otros y sostenida por nosotros mismos a través de nuestros pensamientos y nuestros actos, produciéndose un círculo vicioso de actuar nuestros pensamientos y confundir el mundo con nuestras ideas. Esta invulnerable y sólida esfera reflejante construida por las ideas nos alejan y nos separan de la realidad entendida con lo que es de por sí un conglomerado infinito de cargas energéticas que existe por sí misma, de la que deberíamos formar parte integral de manera consciente. El pluriverso, es decir, todos los universos posibles, no es un conjunto de ideas, sino que es un pluriverso de energía, independientemente de las ideas o la forma de percibirlo. La filosofía es que no hay filosofía. La metodología es que no hay metodología, es decir, necesitamos dejar de construir el mundo y la vida con las ideas propias y ajenas. Lo que se requiere es dejar de abusar del raciocinio que puede llegar a ser irracional, como el suicidio ecológico en función del mercado. Dejar de pensar tanto en qué debemos pensar y simplemente sentir, hacer, vivir y confiar más en la vida, como lo hacen los demás seres vivos de la creación, cumpliendo nuestra misión como los árboles, las montañas, los mares, en comunión con nuestra madre querida Tonantzin. Aceptemos que el conocimiento no solo se puede adquirir únicamente por medio del uso de la razón. Existen diversas formas de adquirir conocimiento. Es necesario desechar el vicio de pensar y pensar en pensar y creer que la vida es un cúmulo de pensamientos. Debemos comprender y sentir que la vida es una percepción pragmática y así lo perciben los demás seres vivos y la naturaleza a través de la energía. ¿Sí o no? Cuando va a temblar los animalitos no lo perciben y ellos no me digan que fueron a la universidad. El razonamiento es el arma más poderosa del ego. Necesitamos volver a nuestra esencia de ser seres vivos perceptores. Nuestro mayor logro es estar vivos y sentir la vida sin tantas ideas asfixiantes, sin adjetivos, sin categorías, simple y llanamente sentir, porque llegará un momento en que dejaremos de sentir y todos nuestros pensamientos se convertirán en nada. La vida intelectual se acaba de súbito, pero la energía es permanente. Ya basta de ideas como el hombre varón no llora, no siente. Al final de cuentas somos una pequeña partícula energética en un pluriverso energético. Somos una gota en el océano, un océano de energía, no de ideas. La esencia de nuestra existencia es una frecuencia y, como parte energética, estamos sujetos al todo energético, en movimiento y equilibrio, bajo una sola frecuencia, con un infinito de tonos. El desafío a través de la conciencia, que no necesariamente implica razonamiento, es llegar a la plenitud de la percepción, es decir, afirmar nuestra carga energética en la frecuencia vibratoria generatoria. En los cientos de miles de años que el ser humano tiene de vivir en el planeta, en sucesivas eras, o como las llamaban nuestros viejos abuelos toltecas, en diferentes soles,
hemos tratado de alcanzar la frecuencia más pura del todo. Incluso las escrituras que conocemos pues están escritas a partir del último sol, por decirlo así, la última era, ¿no? La era de esta existencia, de esta humanidad, de esto que conocemos, ¿no? Pero pues o sea, ¿y por qué parte de que en el principio, cuando se escribió eso, bueno, en el principio de esta era, no en el principio de los principios, sino en el principio de esta era todo era tinieblas, las aguas sobre las aguas, todo eso, ¿no? Entonces, porque había sido destruida según la era pasada por agua, ¿no? Vamos a ver luego la leyenda, ¿no? De los soles. Está muy interesante también. Dice, diferentes soles, hemos tratado de alcanzar la frecuencia más pura del todo para unificarnos en armonía con ellas y en un eterno retorno, con avances y retrocesos, como las mareas o la mecánica celeste. Repetimos una y otra vez el mismo ciclo energético. Nuestros viejos abuelos lo describen muy bien en la leyenda de los soles, que luego vamos a ver. Aquí termina el punto número 1 de esta reflexión, amigos. Nos vemos en el siguiente programa. Bye.